Muchas gracias a todos y os dejo con Jesús Tomás. Gracias, Carla. Eso de que llevo muchos años, no lo digas porque digo que tengo muchos años, pero bueno, también. A ver, cuando Salón me había propuesto dar esta charla, me dijeron, bueno, háblanos un poco de todas las tortugas marinas que hay en el mundo, de un poco de la diversidad. No sé si algunos de los que a lo mejor me habéis escuchado ya me habéis visto en alguna charla, sobre todo si alguno de vosotros asistió al curso que organizó Salón el año pasado en el Parador sobre conservación de vertebrados marinos, pues a lo mejor igual me repito un poco, ¿no? Pero también para los que no hayáis visto nada, pues sí que viene bien primero pues conocer cuántas tortugas marinas, cuántas especies de tortugas marinas tenemos en el mundo, luego ver cuáles son las que tenemos en el Mediterráneo y luego ya acabamos con el tema de la anidación que está pasando precisamente en el Mediterráneo occidental y en concreto en España, ¿vale? A ver, siguiente, por favor. Vale, muy bien. ¿Me veis ahí? No, ahora estáis viendo a Carla debajo, pero me tendríais que ver a mí. A ver si... Para que te vean a ti, Jesús, si pones mostrar el vídeo del hablante activo, eso es muy fácil. Donde están todas las caritas, tenéis como una sola, un cuadradito que es un poco más grande arriba del todo, tenéis uno pequeñito, una barrita, uno más grande, 2 y 6 cuadraditos juntos. Pues si le dais al 1, pero de todas maneras, Jesús, te van a ir viendo mientras hablas, no te preocupes, yo no voy a hablar. Vale. Esto, espera, voy a poner que se vea lo otro y ya está. Perdonad, un segundito, los temas técnicos de... Bueno, da igual, no, si no se me ve, me voy a poner que me vea yo por lo menos y así ya... Madre mía, ¿cuánta gente sois? Me vais a hacer muchas preguntas luego. Bueno, vamos allá. Como decía, primero vamos a ver cuántas especies de tortugas marinas, seguro que muchos de vosotros podéis levantar la mano y decir, yo me lo sé. Tenemos 7 especies de tortugas marinas, ¿vale? Tenemos 7 especies que están divididas en 2 familias, una familia con una única especie, que es la tortuga laúd, Dermochelis coriacea, que es la que veis arriba, y luego tenemos otras 6 especies que son de la familia Chelonidae y las vamos a ir viendo todas una a una. Siguiente, empezamos con la tortuga laúd, ¿vale? Y la tortuga laúd es el reptil más pesado, no el más grande o el más largo, porque tendríamos que hablar del cocodrilo de aguas saladas de Australia o las anacondas y las pitones que pueden tener mucha más longitud, pero sí que hablamos de en cuanto a volumen, este sería el reptil más pesado, pudiendo sobrepasar la media tonelada, incluso algunos hablan de 600 kilos o incluso más. Ahí veis en la imagen un poco, no voy a detenerme mucho a explicar cómo son, más o menos veis la imagen. Lo que caracteriza a la tortuga laúd, sobre todo, es el nombre científico, que lo digo siempre en todas las charlas, Dermochelis coriacea, es muy descriptivo. Dermo hace referencia a piel, que es a caparazón, es decir, caparazón de piel, y coriacea hace que el caparazón, en lugar de estar formado por escamas en estado adulto, tiene ese aspecto de como cuero de vaca, ¿no? Cuero curtido. De hecho, si le damos a la siguiente, vemos cómo los neonatos de esta especie sí que tienen esas escamas. Si lo veis en las fotos, se aprecia cómo sí que tienen escamas y conforme van creciendo van perdiendo esas escamas. Y se caracteriza por esas 5 líneas o quillas que tienen el caparazón, ¿vale? De hecho, se le llama tortuga laúd en castellano porque haría referencia al instrumento clásico, el laúd, que es un instrumento medieval de 5 cuerdas. ¿Dónde está distribuido? Bueno, pues esta es la especie, digamos, más cosmopolita en cuanto a uso de hábitat. Puede llegar a latitudes más frías, incluso casi a latitudes de los círculos polares, pero las áreas de puesta tienen una distribución prácticamente tropical. Jesús, perdona que te interrumpa. Tienes que hablar un poco más lento porque si no se corta el audio. Más lento, vale, muy sí. bien. Diré menos cosas y luego que me pregunte. Bueno, como veis ahí en el mapa, no le he dicho a Héctor siguiente, perdona, en el mapa de distribución de la tortuga laúd, veis que hay unos circulitos en rojo y otros circulitos en verde, y eso es como el semáforo, ¿no? Verde, ok, rojo, abajo. Quiere decir, las poblaciones que están en regresión serían las que están en rojo. De hecho, ahora hay un debate en la comunidad tortuguera, digamos, de los especialistas de tortugas marinas a nivel mundial. Hay un debate que estamos hablando y discutiendo sobre el tema de la tortuga laúd del Pacífico. Y es que la tortuga laúd del Pacífico está en claro riesgo de extinción, ¿no? Fundamentalmente por bycatch en artes de pesca,
pero por otra serie de amenazas también, ¿no? Entonces, como veis ahí en el Pacífico está todo en rojo, pero en el Atlántico parece que las poblaciones no lo están haciendo tan mal, ¿vale? Siguiente. Bueno, aquí veis que es una especie altamente migratoria, aquí veis tracks de telemetría satelital desde las playas de puesta hasta sus zonas de alimentación. Y vemos como algunas de las que nacen en África pueden llegar a alimentarse hasta el Mar del Plata, cruzándose todo el Atlántico. ¿Y de qué se alimentan estas? Pues de medusas, fundamentalmente, y de tunicados pelágicos, como veis en, perdón, Héctor, la siguiente. Como veis ahí abajo, estas fotos de abajo son tunicados pelágicos, pirosómidos y sálpidos, que también son fuente importante de alimento, pero digamos que el jellyfish, que se llama todo esto en inglés, lo más abundante que hay son medusas, ¿no? Entonces esta es una especie que conviene conservar si no queremos que los mares se superpueblen de medusas. Para muestra un botón, aquí veis una tortuga laúd, en la siguiente foto, Héctor, veis una tortuga laúd comiéndose una medusa. Vamos con la familia Chelonidae. Aquí tenemos a la primera de las especies, Héctor, siguiente, la tortuga verde, que no se llama verde por el color que tenga, porque como veis en la foto de la izquierda, es una tortuga nidificante de Guinea Ecuatorial y de verde tiene poquito. Se le llama tortuga verde porque es la única especie que en estado adulto es mayoritariamente herbívora. Se alimenta de algas y fanerógamas marinas, ¿vale? Sobre todo algas, pero bueno, también le pega a las fanerógamas marinas. Sin embargo, en estado juvenil se puede alimentar de animales y algunos estudios recientes hablan de que sí, son herbívoras, pero no son, digamos que no son veganas, es decir, también le pegan un poquito a las medusas y a los invertebrados bentónicos para complementar un poco su dieta. Bueno, como veis, para no enrollarme mucho en la presentación, y como esto ya lo vimos en el curso que hicimos, para futuras charlas podríamos dar más detalles, pero bueno, ahí en los dibujos veis un poco las características, cómo son, ¿no? Fijaos en esta, rápidamente podría decir que se ven 4 escamas costales en los laterales, de las escamas más grandes del caparazón, que serviría para distinguirlo, y luego el pico chato, como veis en el dibujo de abajo, presenta un pico muy chato, eso es por esa alimentación herbívora. Y la coloración es muy variable, hay algunas que son desde un gris muy soso, hasta algunas que se parecen como si fueran las tortugas carey, que ahora las veréis, con un caparazón muy colorido y muy bonito. Sin embargo, siguiente, Héctor, mirad, los neonatos son todos así, son muy, muy simpáticos, muy graciosos, con la parte inferior blanca y la parte superior de ese color gris azulado. Son muy bonitos. Además, son en comparación con los neonatos de las otras especies de la familia Chelonidae, son más grandecitos, ¿no? Pero bueno, ahí veis un poco en los dibujos de abajo las características que os decía antes para identificar. Bueno, podríamos hablar también de las escamas prefrontales, pero eso ya quizás sería un poco técnico para esta charla. La distribución, bueno, pues por todos los mares tropicales y templados del mundo, ahí veis un poco dónde están las principales zonas de nidificación. El número, perdona Héctor, que no te he avisado, es que me despisto, el mapa de distribución. Ese número 21 es donde yo hice la tesis doctoral, de hecho no estaba en este mapa y pues cuando descubres poblaciones nuevas, pues la verdad es que mola, ¿no? El poner poblaciones en el mapa. Eso es la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, donde resulta que nadie había ido a estudiar y ahí vimos que había una población bastante importante. De hecho, es la segunda más importante de toda África Atlántica después del número 8, que sería Guinea-Bissau. Pero bueno, esta especie, ¿dónde es más abundante? Pues la podemos encontrar en Costa Rica, podemos encontrar en Brasil también, en muchas zonas del Índico, ¿vale? Pero si os fijáis, la distribución es circunglobal, excepto en una zona, y es el Pacífico americano. Y ahora veréis por qué no está esta especie en el Pacífico americano. Bueno, la especie sí que está, pero ahora contaremos un poquito con precisión, ¿vale? Siguiente, Héctor. Nada, esta es una foto muy chula para que veáis pues que se alimentan están en praderas de submarinas y ellos se alimentan. Siguiente, Héctor. Y decía que no está en el Mediterráneo, en el Pacífico americano, porque en el Pacífico americano tenemos a la 8ª especie de tortuga marina, que es la tortuga negra. La tortuga negra, mucha gente que trabajaba en esa zona quería darle el estatus de especie. Sin embargo, la genética ha demostrado que en realidad es una subespecie de la tortuga verde. Antes se llamaba Chelonia agassizi y ahora es Chelonia miras agassizi, ¿vale?
Fijaos que las características son las parecidas, se le llama negra, en este caso sí hace referencia un poco a la coloración, que es bastante más oscura. Siguiente, Héctor. Y vemos aquí su área de distribución. Vemos que está exclusivamente ocupando el hueco que quedaba de la distribución de la tortuga verde. Sin embargo, se ha visto que, por estudios genéticos, que la tortuga negra está más próxima genéticamente a la tortuga verde del Caribe que la tortuga verde de Hawái, que estaría más allá hacia la izquierda de donde está el interrogante, de la tortuga verde del Caribe. ¿Vale? Es decir, está más próxima la negra a la verde del Caribe que la verde de Hawái a la verde del Caribe. Eso es una prueba para demostrar que es Chelonia nigra, ¿no? Pero bueno, digamos que esta es su área de distribución. Siguiente. Bueno, aquí tenemos a la gran desconocida. Esta es la única especie que yo no he visto y no he podido trabajar con ella todavía, precisamente porque vemos la siguiente, Héctor, su área de distribución. Esta es exclusiva de Australia. Es la tortuga chata o flatback, que le llaman, espalda plana, ¿vale? Y como digo, su distribución es exclusiva a las playas de puesta de Australia y esa es un poco su rango de distribución. Es una especie que tiene una localización muy específica, al contrario de las otras que pues, pueden ocupar áreas más importantes del globo terráqueo. Vamos con la siguiente, Héctor. Bueno, aquí veis un poco cómo sería el adulto y cómo son los neonatos, que también son bastante grandes. De hecho, esta, por el patrón de escamas, que presenta también 4 escamas costales, como hemos visto antes en el dibujo, de hecho, antiguamente se le llamaba Chelonia depressa, se la incluía dentro del género de la tortuga verde. Sin embargo, estudios genéticos han demostrado que las diferencias eran suficientes como para separarlas en especies diferentes. Y ahora el nombre científico es Natator depresso. ¿Vale? Siguiente. A ver. La tortuga carey, es que ahora me está fallando aquí, vale. La tortuga carey, esta sí es, seguro que habéis oído hablar de ella, de hecho en algunos países incluso se le llama carey y le llaman tortuga a la tortuga verde. Fijaos que el patrón de escamas es parecido al de la tortuga verde, pero el nombre científico nos refleja un poco la diferencia. El nombre científico es Eretmochelys imbricata, y esa imbricata hace referencia a imbricado, y es que tiene las escamas imbricadas, en lugar de estar una al lado de la otra, las tiene una montada sobre la otra, como si fueran las cejas de un tejado, es decir, imbricadas, ¿vale? De delante hacia detrás. Y la otra característica, de hecho en inglés se le llama hawksbill, que hace referencia a hawk, que es halcón, y bill, que sería también una forma de decir pico, es pico de halcón. Y si os fijáis en el dibujo, veis que tiene un pico muy prominente. Y eso es una adaptación muy clara a su tipo de alimento. Y el tipo de alimento también habla de la importancia de esta especie, que ahora comentaremos. Vamos a ver primero, siguiente, Héctor. Cómo son los neonatos, que son muy chulos, tienen un color así parduzco, pero muy chulo, son más pequeñitos. Ahí le veis en el esquema lo que os decía de las escamas imbricadas y ese pico del oro. Siguiente, Héctor. Esta es una tortuga muy tropical, es decir, sus áreas de puesta, digamos casi más ecuatorial de todas, es decir, sus áreas de puesta están relacionadas con zonas aguas muy cálidas y sus áreas de distribución también están relacionadas con aguas muy cálidas. ¿Por qué? Dale a la siguiente, Héctor. Porque es la especie típica de los arrecifes de coral. Y de hecho ese pico está adaptado por su alimentación. ¿Y de qué se alimentan? Y de ahí viene su importancia ecológica. Se alimentan de esponjas. En un porcentaje muy alto se alimentan de esponjas. ¿Por qué es importante eso? Porque en los arrecifes de coral las esponjas compiten con los corales por el espacio. Entonces, si en un arrecife hay muchas más esponjas que corales, los arrecifes no van a crecer y por lo tanto van a morir. Y si esos corales mueren, dejan de ser refugio y criadero de muchas especies de peces. Y eso es un argumento que hemos utilizado en algunos proyectos en los que he participado yo, en el Caribe, por ejemplo, para hablar con los pescadores y para proteger a esta especie, ¿no? Porque ellos capturan a la tortuga por el caparazón. Esta está muy amenazada precisamente porque se utiliza mucho el caparazón para hacer artesanía, pulseras, collares, obras de artesanía, etc. De hecho, ha sido apreciado durante muchos años y de hecho todavía hay países que quieren seguir explotándolo, como por ejemplo Japón, ¿vale? Y en muchos países, aunque es ilegal, se sigue practicando.
Entonces, claro, para que no las capturen les decimos, hombre, no, dejadlas porque si estas se comen las esponjas, los arrecifes crecen y luego vais a tener más peces en el mar. Si os acabáis con las tortugas, os vais a quedar sin tortugas y sin peces. Es un argumento que muchos pescadores te compran, ¿no? Pero que tiene su base científica precisamente por la alimentación que os he dicho. Bueno, no me enrollo mucho más porque si no, no va a dar tiempo. Vamos con la estrella siguiente, la estrella de la película, que es la tortuga boba, que es la que más conoceréis todos, que es la que más tenemos por aquí. De hecho, en nuestros estudios de varamientos, pues hablamos del 90%, 90 y pico por cien de las tortugas que aparecen aquí son tortuga boba. La característica principal, si veis en el esquema, es que ya no tiene 4 escamas costales en los laterales, sino que tiene una escama pequeñita en la parte de delante, es decir, 5 escamas costales. El pico un poco más en forma de loro. Aquí veis los neonatos, estos neonatos son valencianos, son del primer nido valenciano del 2006. Siguiente, Héctor, perdona, que no te he dicho, ¿le has dado a la de los neonatos? Sí. Bueno, ahí veis unas manos con unos neonatos y esos neonatos son del primer nido que nació aquí en Valencia, que ahora luego veréis. Bueno, esta en cuanto a la distribución tiene una diferencia respecto a las otras y es que sus zonas de puesta, aunque hay algunas zonas de puesta tropicales y ecuatoriales, como por ejemplo muy cerca del Ecuador, como por ejemplo Cabo Verde, como por ejemplo en algunas de México. También hay algunas zonas de puesta en aguas más templadas, por ejemplo Japón o por ejemplo el Mediterráneo. La tortuga verde también, se me ha olvidado decirlo antes, también hay playas de puesta en el Mediterráneo. Pero la tortuga boba pues también nidifica en el Mediterráneo. ¿Dónde? En el Mediterráneo oriental, obviamente porque las aguas son más cálidas y lo suficientemente cálidas como para que maduren los huevos dentro de ellas. También fijaos, Sudáfrica, por ejemplo, en zonas más templadas de Australia, ahí también pueden nidificar. Digamos que sería la más termotolerante de todas estas. Eso tiene que ver con los efectos que pueda tener luego el cambio climático. Al final veremos a la tortuga boba nidificando en Inglaterra, si esto sigue así, pero bueno. Alimentación, bueno, voy a pasar muy rápido. Se alimenta de todo. Es una especie de alimentación oportunista, invertebrados, descartes de pesca. Bueno, esta tabla es un poco técnica, pero os la explico aquí. Son diferentes trabajos y en las columnas veis, perdona Héctor, que no te he dicho, siguiente. En las columnas veis el grupo presa más importante. Bueno, pues en cada estudio el grupo de presa más importante era diferente, depende de dónde se ha hecho el estudio. Es decir, comen lo que hay más abundante en la zona en la que están. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos más de la tortuga boba, que es un poco lo que aquí en la segunda parte de la charla pues, será más importante. Nos quedan 2 especies y son del mismo género, del género Lepidochelys. Y son la Lepidochelys coriácea, Lepidochelys olivácea y Lepidochelys kempi. ¿Vale? Estas 2 especies, que son del mismo género, se caracterizan porque realizan sus puestas de una forma muy curiosa y es lo que ahora luego os comentaré con más detalle, pero para que ya os suene, no sé si os sonará alguno lo que son las arribadas, los fenómenos de arribada. Seguramente os sonará una noticia que ha corrido mucho por redes sociales estos días y es que gracias al coronavirus en la India, en Orisha, el estado de Orisha, se habían visto a más de 70.000 tortugas saliendo a poner huevos, ¿vale? Bueno, esto era de esta especie de la tortuga golfina, Lepidochelys olivácea, y no es una cosa extraña, no es una cosa que dice, fíjate, si el hombre no estuviera en las playas tendríamos miles de tortugas en todos lados. No, eso no es así. La arribada es un fenómeno que se produce solo en unos pocos lugares del mundo. De hecho, la mayoría de ellos están en Centroamérica y el único que no está en Centroamérica es este de la India, es el Orisha. Y estas especies lo que hacen es que mediante unas glándulas, probablemente, porque no se sabe muy bien, emiten unas feromonas y eso les ayuda a concentrarse para nidificar todas a la vez. Y eso lo hacen una o unas pocas veces al año, ¿vale? Lo que pasa, lo que decía la noticia, es que en esa zona pues probablemente no iban tan abundantemente por la presencia del hombre. Pero no es una cosa que haya pasado ahora y no pasaba nunca, sino que por culpa del hombre, sino que pasa cada año, cada pocos años, de manera frecuente, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco la Lepidochelys olivácea. Fijaos el neonato. Bueno, esta se caracteriza porque tiene muchas escamas costales en los laterales. Si veis en el esquema siguiente, Héctor, veis el neonato arriba y en el esquema que vemos abajo vemos que tiene muchas escamas costales, están ahí indicadas. Y aquí tenemos un poco la distribución de la Lepidochelys olivácea. Fijaos ahí, el siguiente, Héctor, perdón, la del mapa. Vemos que su distribución es pacífica, está en el Pacífico.
En el Atlántico Sur, de hecho, faltarían numeritos, por ejemplo, ahora estamos trabajando, un muchacho está haciendo la tesis conmigo, de las tortugas oliváceas de Camerún. Y en la isla de Bioko también había. Como veis, hay nidificaciones en varios sitios, pero no la tenemos en el Atlántico Norte. Prácticamente no se aparece en el Atlántico Norte, ¿vale? Estaría el Atlántico Sur, Índico y Pacífico. Y las zonas de nidificación más importantes, bueno, que también, como digo, estarían en África, en Brasil, pero las más importantes donde hacen esas arribadas serían el número 8, que es el estado de Orisha, y luego serían digamos, el 1 y el 3, que sería el 1 en México, y el 2, perdón, el 2 es la zona del estado de Oaxaca, y el 3 y el 4, que serían Nicaragua y Costa Rica, en el lado del Pacífico. Ahí es donde esta tortuga realiza las arribadas. Una arribada, para que os hagáis una idea, yo tuve ocasión, en el número 4, tuve ocasión de ver una vez, y es que tú estás en la playa y de repente de día empiezan a salir tortugas. Y tú empiezas a contarlas, y cuando llevas ya más de 500 dices arribada. Y en una playa para que os hagáis una idea, una playa de 800 metros, en una noche estimamos 5.000 tortugas poniendo huevos. Eso es una barbaridad. O sea, están unas tortugas pasando por encima de otras, huevos volando, es una cosa que es espectacular de ver, ¿vale? Bueno, esta tiene alimentación muy parecida a la tortuga boba, de invertebrados bentónicos, y aquí tenemos a la última, la Lepidopeltis kempi, tortuga bastarda. Vale, ahora cuando veáis la distribución veréis que esta también se le está dando importancia en España porque es probable que la tengamos también en nuestras aguas. Más raro en el Mediterráneo, pero es probable que nos visite. Esta también realiza arribadas, ahí veis un poco la forma que tiene. De hecho, por la forma que del caparazón y por las escamas, el patrón de escamas, muchas veces se la confunde con tortugas bobas juveniles, ¿vale? Pero cuando tienes un poquito de experiencia, ese caparazón más redondeado y el pico del oro que tiene muy característico. Héctor, no sé si estás en la tortuga bastarda, perdona que no te lo he avisado. Sí. Muy bueno, sí. Vale, pues cuando uno lo ve y sobre todo la coloración, pues se diferencian. Pero para un observador profano, si te fijas solo en las clasificaciones clásicas que te hablan del caparazón, es muy fácil confundirte. ¿Cómo no confundirse? Siguiente. Pues precisamente, si le damos la vuelta, vamos a ver, Jesús, veis una foto del plastrón. Perdón una cosa, Jesús, Sí. Perdón que te interrumpa. Como veis, yo creo que a algunos de vosotros se os ha puesto en la pantalla que se os acaba el tiempo, ¿vale? Nos quedan unos 9 minutos aproximadamente. Ya tenéis todos el nuevo link para la nueva sesión, ¿vale? Si se nos apagara esta, simplemente tenéis que meteros en el link como os habéis metido en estas, pero para la nueva sesión, ¿vale? Bueno, voy más rápido porque sí, no va a dar tiempo. Bueno, como veis en el plastrón, esas flechas indican los agujeritos de la glándula que probablemente estaría relacionada con el tema de las arribadas. Pero como veo que hay gente preguntando, luego veremos. Vamos a pasar las siguientes, Héctor, hasta... Bueno, perdón, la del mapa de distribución, es importante. La tortuga bastarda solo nidifica en el Golfo de México. De hecho, es la especie más amenazada de todas. La Lepidopeltis olivácea era la más abundante, pero la tortuga bastarda, la Lepidopeltis kempi, solo nidifica en el Golfo de México. Sin embargo, en las zonas de alimentación puede moverse y quedar enganchada en la corriente del Golfo y realmente encontrar algunos avistamientos en lo que serían aguas europeas y norteafricanas. Y alguna de ellas pasará al Mediterráneo. Bueno, vamos a las siguientes. Vamos directamente a la de tortugas del Mediterráneo. Tortugas en el Mediterráneo. Vale, tortugas en el Mediterráneo tenemos básicamente 3 especies. La tortuga laúd, la tortuga boba y la tortuga verde, de las cuales solo, perdonad que es que me están mandando un montón de mensajes, solo nidificarían la tortuga boba y la tortuga verde. La tortuga laúd, que se sepa, no parece poner huevos, pero hay muchos avistamientos de tortuga laúd dentro del Mediterráneo. Sin embargo, como os he dicho, en la siguiente tenemos también la Lepidopeltis kempi y esos rombos que veis ahí son avistamientos que han habido. Pero faltarían 2, porque el año pasado hubieron 2, uno en Cataluña y otro aquí también en la Comunidad Valenciana. Y de hecho fue muy interesante porque resulta que esa tortuga se guardó para unas necropsias que hicimos con estudiantes de máster y se congeló pensando que era tortuga boba. Cuando llegó a la universidad y la descongelamos,
pues me di cuenta yo que era una tortuga bastarda, una Lepidopteris kempi, y dije, vaya, fijaos por lo que os decía, que hay que saber un poco porque se puede confundir. Bueno, también alguna tortuga carey puede entrar en el Mediterráneo, pero esto es más raro. Vamos al mapa de nidificación. El mapa ese de tortugas marinas en el Mediterráneo, anidación. Este de colores, así muy vivos, ese de naranjota muy fuerte. Bueno, ahí veis en ese mapa los triángulos indicarían las zonas de nidificación de tortuga boba y los círculos de tortuga verde. Y los que están en negrita serían las zonas más importantes, ¿no? Veis ahí en Grecia, en Libia se desconoce porque en Libia andan pegándose tiros. ¿Qué le vamos a hacer? Y es muy difícil trabajar allí, no sabemos el volumen de anidación que hay, pero como veis está muy concentrada la anidación en el Mediterráneo oriental. ¿Por qué? Porque ese mapa térmico que veis ahí indican cuál sería la temperatura en agosto. Es decir, en verano la temperatura, este mapa es de 2009, la temperatura no sería suficiente para que maduraran los huevos dentro de las tortugas en el Mediterráneo occidental. Pero, ¿qué está pasando en los últimos años? Pues que está subiendo la temperatura del mar. Y veis esas estrellitas que hay en el mapa, esos son, pues antes de 2009, los eventos de nidificación que se habían registrado en el Mediterráneo occidental. Si ahora estamos trabajando con compañeros de Italia, y bueno, en la zona de Nápoles ya están teniendo playas regulares de anidación, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos un poco lo que pasa en España. Vamos a pasar un poco de qué tortugas tenemos. Nos vamos, Héctor, a la diapositiva de los neonatos, el primer mapa de España. ¿Vale? Ya lo tenéis. Bueno, ese es el primer mapa que hicimos en 2008. Ahí tenéis pues, los nidos. El primero fue en 2001 en la playa nudista de Vera. El primero que tuvimos aquí en Valencia fue en 2006 y ahí tenéis esa foto. Precisamente es como se encontró, y se encontró de puñetera casualidad. Es decir, un temporal lo sacó, hizo un escalón en la playa y vimos los huevos. Claro, esos huevos ahí no se podían quedar, entonces los traslocamos a la playa de La Punta en el Saler, ¿no? En 2006. Juan Aymar, el miembro fundador de Saloc y técnico de consellería y yo, pues los trasladamos allí y bueno, exitosamente pues nacieron tortuguitas. Y luego han venido, claro, han habido nidos esporádicos en 2006, 2008, 2011 hubo alguno también, ¿vale? Siguiente. Pero en 2014 pues ya empezamos a ver que la cosa cambió. En 2014, a partir de un nido que hubo en San Juan, en Alicante, que también nos lo encontramos de casualidad, pues vimos que la cosa iba en aumento. Y de hecho, bueno, pues ya habrán otras charlas, imagino, de lo que es el campamento tortuga, cómo se han ido, el impacto que han ido teniendo esos nidos. Pero para acabar la charla, simplemente os quiero que tengáis una imagen de lo que estamos teniendo ahora y de lo que podemos tener en los próximos años. Siguiente mapa. Mirad, este mapa lo hice yo hace 2 años y esto es lo que teníamos hasta 2017. Fijaos que en rojo son eventos con puesta de huevos y en verde son pues huellas que hemos encontrado pero que no ha habido puesta de huevos o que a la tortuga sí que se le ha visto pero que la han molestado y se ha tenido que dar la vuelta, etcétera, ¿vale? Bueno, y esa estrellita que veis ahí es pues realmente una cosa que ahora estamos viendo, pero eso se vio en 2017, pero que ahora estamos viendo que es mucho más común. Y es que en Peñíscola se encontraron neonatos en la playa, en la orilla. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que fijaos que hay muchos nidos, pero hay muchos que nos estamos perdiendo también. Y a lo mejor nos encontramos en septiembre, octubre, nos encontramos a las tortuguitas ya saliendo de estos nidos. Claro, por eso interesa localizar cuantos más nidos mejor, ¿vale? Porque interesa protegerlos. Si dejamos los huevos en la playa, pues llega una sombrilla, hace tortilla, etcétera. Siguiente. Aquí veis 4 mapas de España y ahí veis un poco el nivel de anidación que hay en cada año. Y este es un poco para que veáis que de momento no podemos hablar de ninguna playa de nidificación en España. Es una cosa absolutamente impredecible. Hay años donde la anidación se ha concentrado en Cataluña, otros años en Murcia, ha habido otros años que ha estado más distribuido. La única comunidad autónoma que todavía no ha fallado ha sido la Comunidad Valenciana. Desde 2014, todos los años hemos tenido algún nido en nuestras costas, o si no hemos tenido nidos, como pasó en 2018, sí que hemos tenido tortugas nidificando, incluso hemos podido llegar a donde estaba la tortuga y ponerle transmisores satelitales para ver para dónde se iban. Siguiente, ya estoy acabando. Aquí veis el 2018. En 2018, fijaos que nidos se concentraron en Cataluña. De hecho, la mayoría de esas flechas rojas se encontraron ya a los neonatos naciendo, ¿vale?
Sin embargo, aquí en la Comunidad Valenciana, gracias a la red de varamientos que tenemos desde hace muchísimos años con la Consellería de Medio Ambiente, pues tenemos muy bien institucionalizado el tema del 112. Entonces, eso nos permitió el año pasado localizar hasta 4 tortugas intentando nidificar en las costas de la Comunidad Valenciana. Y de hecho llegamos a ver a 3 de ellas en la playa, una incluso en Alicante. Tenemos a colaboradores distribuidos por todos lados y llegamos incluso a marcar con satélite a 3 de esas tortugas. Siguiente, ya estoy acabando. Y este Una año, cosa, ¿qué ha pasado perdón, este año? estamos en menos de un minuto. Si se corta, tenéis en el correo las instrucciones para volver a entrar. Es igual, pero con otro usuario y la misma contraseña, ¿vale? Vale. Simplemente me queda esta diapositiva y Vale, luego lo la de digo por si se conclusiones. corta, lo digo por si se corta. Vale, veis un poco lo que ha pasado. Aquí tenéis el nido de Murcia, 2 nidos en Ibiza, el nido de Castellón y uno que se encontraron los neonatos en Cataluña a final del verano. ¿Vale? Y algunos intentos que han habido. Han habido varios intentos, muchos intentos por Murcia, por la zona de la Manga. Y nada, simplemente para daros algunos números, llevamos ya más de 50 actividades, más de 20 nidos, y de momento todos bastante impredecibles. Y nada, en la siguiente sesión pues estoy a vuestra disposición para todas las dudas que tengáis. ¡40! Sí, sí, justo, justo. Si se Muy os bien. corta, bueno, que se os va a cortar. Ya he recopilado todas las preguntas y las abordamos en la siguiente sesión, que tenéis 5 minutos para entrar. Es lo mismo y con la nueva contraseña y con el nuevo ID, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahí el que quiera, ¿eh? No es obligatoria esa sesión Bueno, porque muchas sabemos que gracias a por todos por el que horarios... uno pueda venir. Gracias a todos por haber venido y por haber estado atentos. Y ahora respondo a las preguntas. Muchas gracias a todos y bueno, que no os lo he dicho antes, pero desde Saló que esperamos que estéis todos bien y que os encontréis todos muy bien y bien de salud. Nos vemos en la siguiente sesión. Os vais quitando de esta y os metéis en la otra. Muchas gracias.